Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Cheravayala, soy la clave 12 de cuarto bachillerato C y el día de hoy vamos a estar realizando la guía de aprendizaje número 4 de la clase de computación, lo cual nos piden realizar en PHP. Primero nos piden realizar una base de datos donde muestra información de maestros de un colegio X y después en PHP realizar la parte gráfica del formulario en el cual nos ayuda, nos piden la interacción de la base de datos. Entonces tenemos que listar a los maestros, listarlos con imágenes y buscar un maestro X y mostrar la información así como la imagen. Entonces primero nos dirigimos a MySQL Workbench, donde vamos a ejecutar esta línea para que se borre todo. Esta línea, listo. Ejecutamos esta línea y listo. Acá tenemos nuestra base de datos. Primero tenemos el drop database if exists, que lo que hace esto es que destruye la base de datos caso ya exista. Y esto es para que cada vez que la ejecutemos o queramos corregir algo, pues entonces la base de datos no generará un error colisionando con su misma anterior, sino que solamente pues será una. Entonces tenemos drop database if exists maestros, create database maestros, va a crear la base de datos maestros, va a usar y poner esta tabla en uso. Entonces todo lo que pongamos a partir de aquí va a ser el uso de esta base de datos. Pero vamos a hacer lo mismo, comprobar si una tabla existe. En caso de que exista, la elimina y la vuelve a crear. Entonces aquí va a crear una tabla con todos estos índices. El primero es el ID del maestro, va a ser de tipo varchar, va a poder mezclar caracteres con números, va a tener 10 valores de longitud. Después nombre va a ser de tipo char, solamente caracteres, y va a tener 20 caracteres de longitud. Después el apellido paterno, igual de 20 caracteres. Materno, 20 caracteres. El área, que también que va a ser varchar, de 40 caracteres. Fecha de concentración, de contratación, que va a ser una variable de tipo fecha, de tipo date. Fecha de nacimiento, que también va a ser de tipo date. Número de DPI, que va a ser un varchar de 20 caracteres. Y el teléfono, que va a ser un char de 8 caracteres. Entonces aquí tenemos pues, los inserts into, que esto lo que hace es insertar valores dentro de una tabla. Entonces una tabla estaría vacía a menos que le insertemos estos valores que podemos ver. Va por orden. Primero el ID. Vamos a subir un poco. Primero va el ID, después va el nombre, después el primer apellido, después el segundo apellido, después el área, como dice acá literatura, área. Pues la fecha de la contratación 2011, después la fecha de nacimiento fue en 1970, pues el número de DPI para finalizar el número de teléfono, que le hemos puesto 8 de caracteres porque los números de teléfono solo tienen 8 caracteres. Por último, ya para finalizar, pues aquí le hemos puesto unos cuantos selects. Entonces hay dos. El primero es un select único y el segundo es un select general. Entonces el primero es este, que selecciona el ID del maestro en aquellas filas en las cuales el ID sea igual a P000, o sea, solo en una, concatenan los nombres y los apellidos del profesor, el área, la fecha de contratación y la segunda, que es donde nos muestra todos nuestros valores que lo vamos a usar para comparar. Entonces, bueno, a continuación pasamos a lo que sería lo que estamos trabajando en el PHP. Ok, listo. Primero tenemos el archivo conectar, que ese siempre sirve, que es un archivo por medio del cual nosotros vamos a realizar una conexión a PHP, a MySQL, específicamente un servidor. Entonces, primero asignamos a una variable en nuestra conexión. $CN va a ser igual a MySQL connect, en el servidor localhost, usuario root con contraseña, comillas, porque no hay una contraseña. Y va a seleccionar la base de datos maestros, que es la con la que estamos trabajando acá. Y después a otra variable llamada $tab va a ser un query. ¿Qué hace este query? Pues este query básicamente selecciona, básicamente lo que hace este query es como que quitemos, como que quitemos este word. Entonces cuando ejecutamos esto, nos muestra una tabla con los nombres concatenados. Y es literalmente este query, esta consulta acá es la que hemos copiado y hace referencia a la variable de conexión. Pasamos con el primero que es el listado. Cuando damos un archivo del tipo HTML no vamos a profundizar mucho en él. Lo único que sí es importante es que le colocamos un include conectar.php, un style sheet para colocarle el estilo, CSS que es muy sencillo también. Le vamos a incluir este archivo para que tome esto en cuenta. Después acá tenemos un table cuyo ID es igual a tab, su texto alineado al centro
que tiene estos encabezados en TH para que se remarquen las celdas. Entonces tenemos ID maestro, nombre, área, fecha de contratación, fecha de nacimiento, todos los índices que se ven acá. Entonces, ahora qué hacemos? Vamos a abrir, primero vamos a asignar una variable $num que va a contar el número de filas que existen en una tabla. Entonces, una vez vaya a contar ese número de filas que existen en la tabla tab, o sea, esta, y cuando la actualicemos, tenga más o tenga menos, pues se va a actualizar esto también. Entonces, aquí tenemos un ciclo for que se va a repetir siempre y cuando $i sea menor a $num, o sea que se va a repetir la cantidad de clientes que tenga. Y si tiene más clientes, incrementará. Si tiene menos clientes, se repetirá menos veces. Asignamos estas variables $id, $nombre, $área, $fecha conti, $fecha NAC, $DPI, $tel. Les asignamos valores de la base de datos. Entonces un result, lo que hace es extraer un valor, por ejemplo, programación, y lo extrae y lo puede asignar una variable, como en este caso. Entonces va a ser lo de la fila de la tabla tab en la columna ID maestro en la fila. Y eso así con todos. Como podemos ver, aquí lo va a hacer en la columna concat nombre, en esto va a ser con la columna área. ¿Y por qué lo hace en la fila ahí? Porque en MySQL puede hacer esto, va a ir contando por filas. Entonces iría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que sería el orden en el que se vaya repitiendo el ciclo. 0, 1, 2, 3, 4, porque cada vez que se repita incrementará en 1. Entonces aquí mostramos el ID con todos los valores. Lo que vamos a hacer es mostrar el ID dentro de filas de la tabla, y esto cada vez que se repita creará una nueva fila que mostrará, que seleccionará estos valores en la nueva fila y los mostrará. Básicamente lo mismo teníamos con la lista de imágenes, con la excepción de que aquí le colocamos un $i es igual a $i punto jpg. Entonces concatena el valor del ID con este jpg. Bueno, si podemos ver por aquí, en las fotos rostros, las fotos tienen el nombre del ID. Entonces de esta forma nos es más sencillo trabajarlo. Entonces así crea una cadena que forma el nombre de la foto, p000.jpg, por ejemplo. Entonces esto al final tenemos lo mismo, pero en la última va a crear una nueva columna en la cual va a mostrar un image source concatenado con esta cadena. Y esto le colocamos fotorostros diagonal para indicar en qué carpeta se encuentra. Entonces una vez con esto ya simplemente lo colocamos el eco y nos mostrará los valores. Y por último tenemos la búsqueda. Esto es un poco más sencilla y al mismo tiempo más complicada. Tenemos como siempre la parte de arriba la cual no vamos a tocar. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla dentro de un form method post. Tenemos la búsqueda de docentes y un input de tipo texto cuyo nombre va a ser txtcode y va a mostrar el valor actual que va a estar almacenando a la variable $code. Y después nuestro botón de entrega. En el PHP tenemos que si nosotros seleccionamos el botón si nosotros seleccionamos el botón de btn buscar, va a ejecutar todo lo que se encuentre entre las llaves, entre esta y esta que está hasta acá abajo. Entonces, $code va a ser igual a lo que el valor que logre encontrar de nuestra caja de texto. Cuando ingresamos un valor y presionamos el botón de buscar, va a buscar el valor almacenado en la caja de texto y se lo va a asignar a $code. Después, $tb lo que va a ser seleccionar, hacer la misma consulta de $tab, pero lo va a hacer en aquella fila donde el ID sea igual a $code. Entonces solo nos va a mostrar una fila. Entonces si ingresamos P006, solo nos va a mostrar esta fila. Si ponemos P004, nos va a mostrar solamente esta fila. Y así. Entonces una vez hecho esa selección, como solo va a tener una fila, le hacemos los mismos results, solo que en vez de $i le colocamos 0 porque todos van a ser en la primera fila, porque es de una su única fila. Y después hacemos lo mismo, mostramos, como solo va a ser una tabla, mostramos los encabezados y después, sin necesidad de un ciclo, mostramos estos valores. Le mostramos el ID, el nombre y por último, claro, la imagen de la misma forma que ya la habíamos visto. Entonces, cuando nos vamos a ver aquí, primero nos metemos a casa, que es como una pequeña interfaz para dirigirnos ahí. Tenemos listado general, listado con imágenes y búsqueda. Listado general tenemos aquí, como podemos ver, es exactamente igual a la tabla que vemos aquí. El nombre, el área, la fecha de contratación, todo. Pues nos podemos retroceder. Listado con imágenes. Que podemos ver aquí lo mismo, tiene casi que lo mismo, pero con la excepción de que incluye una foto para cada uno. Y por último, ya para finalizar, tenemos la búsqueda. Que entonces aquí ingresamos un código, por ejemplo aquí tenemos ya P005, pero vamos a ingresar P000. Podemos ver nomás Esteban Gutiérrez de literatura. Ingresamos de nuevo un nuevo código, colocamos el P005, P005.
P003. Ahora, espérense, solo vamos a quitar un poco el código aquí. De- Listo. Vamos. El P005. Un momento. Entonces aquí como podemos ver ingresamos por ejemplo P009, por ejemplo. Nomás está Jorge de la Cruz, que da inglés. Lo fue contratado en el 2013, fecha de nacimiento en 1987 y su respectiva foto. Entonces así podemos ir alternando entre varios profesores, como se puede ver de la siguiente forma. Entonces bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Chorega, soy la clase de cuarto bachillerato C y esta fue mi guía de aprendizaje número 4.